Estimadas y estimados, en este video vamos a aprender a hacer procesos de regresión lineal simple usando álgebra matricial. Vamos a aplicar este ejemplo de ingresos por publicidad. En la siguiente tabla se muestran los ingresos por ventas en miles de pesos de acuerdo a la inversión en publicidad realizada. Considere que los ingresos por ventas, estos cuatro datos son ingresos por ventas, son una función de la inversión en publicidad. Y con eso en mente vamos a determinar la línea recta de mejor ajuste. Determinar la línea recta de mejor ajuste es el proceso de la regresión lineal simple. En este caso es regresión lineal simple porque solo tenemos una variable independiente, que es la inversión en publicidad. Y dependiendo de cuánto se invierte en publicidad, vamos a obtener una variable de respuesta, que es los ingresos por ventas del negocio. En teoría, entre más dinero le metas a publicidad, pues vas a mejorar tus ingresos por ventas. Esa es la teoría. Para entender bien lo que es el proceso de regresión lineal, vamos a usar una gráfica de dispersión para explicarlo brevemente y lo vamos a colocar aquí. Tenemos aquí la gráfica de dispersión de datos, donde en el eje horizontal colocamos la variable independiente, que es la inversión en publicidad, y como eje vertical colocamos la variable de respuesta o la variable dependiente, que son los ingresos por ventas. Dependiendo de cuánto dinero le metamos a publicidad, vamos a esperar un determinado nivel de ingresos por ventas. Por ejemplo, para una inversión en publicidad de 30,000 pesos vamos a obtener unos ingresos por ventas esperados, o eso fue el primer dato, de 120,000 pesos. En la gráfica de dispersión queda más o menos en este punto. 30,000 contra 120,000. 35,000 contra 135. Queda aproximadamente aquí. 40,000 contra 133,000. Queda aproximadamente aquí. Y 42,000 contra 180,000. Queda aproximadamente de este lado. Esta es la gráfica de dispersión de datos. Ahora, la línea recta de mejor ajuste es una línea recta que trata de disminuir al mínimo el margen de error de los puntos de la gráfica de dispersión. Una gráfica de dispersión con la línea de mejor ajuste se vería aproximadamente de esta forma. La línea de mejor ajuste es una línea recta que trata de disminuir al mínimo el margen de error entre los puntos de la gráfica de dispersión con el punto de la línea recta. Es decir, va a tratar que la longitud total de estas líneas verticales rojas sea la mínima posible. Ahora, una línea recta tiene una ecuación. La ecuación de la línea recta es esta. Esta ecuación de la línea recta se conoce como la ecuación punto pendiente, donde m es la pendiente que multiplica a la variable x y la b es la ordenada al origen. En los libros de regresión lineal ustedes van a encontrar la ecuación un poquito diferente. Siempre se coloca la y del otro lado, de esta forma. Y en realidad primero se coloca la ordenada al origen y después se coloca la pendiente multiplicando a la variable independiente. Por último, la nomenclatura de del primer término en realidad le llaman beta 0 y al segundo le llaman beta 1. Entonces la ecuación queda de esta forma. Esta nomenclatura es especialmente útil porque cuando pasemos de regresión lineal simple a la regresión lineal múltiple, no solo va a haber una x, van a haber dos o más x. Y no va a ser solo beta 1, va a haber beta 2, beta 3, etc. Entonces, esta forma de la ecuación de regresión lineal simple es una preparación para la regresión lineal múltiple. Por eso es que la vemos así.
Ahora, si nosotros empezamos a sustituir los datos de nuestro ejemplo en este formato, queda de esta manera. Observen muy bien, es esta misma ecuación, pero sustituyendo la x y la y de cada uno de los datos. El primer renglón, la primera x es 30, la primera y son 120 del dato número 1, la segunda x es 35, la segunda y es 135 y así sucesivamente, lo cual nos convierte en un sistema de ecuaciones. Son 4 ecuaciones porque son 4 datos, pero solo hay 2 incógnitas. Recuerden, la incógnita que estamos buscando para obtener la ecuación de la línea recta sería beta 0 y beta 1. La instrucción de determinar la línea recta de mejor ajuste en una línea recta punto pendiente sería encontrar la pendiente, el valor de m, y el valor de la ordenada al origen, el valor de b. En este caso, con esta nomenclatura, la idea del problema es encontrar cuánto vale beta 0 y cuánto vale beta 1. Pero tenemos 4 datos, 4 ecuaciones. De hecho, podríamos seguir teniendo más información, más experimentos, más puntos experimentales y tendríamos más ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es usar álgebra matricial para determinar cuál debe de ser el valor de beta 0 y de beta 1 de forma tal que obtengamos la recta de mejor ajuste en función de los datos experimentales. Ahora vamos a pasar este formato de ecuaciones a álgebra matricial. ¿Cómo quedaría? La primera columna es beta 0, es una sola beta 0, es decir, beta 0 es como si tuviera un 1 multiplicándolo. Y la beta 1 tiene su coeficiente de 30 en el primer renglón, 35 en el segundo, 40 en el tercero y 42 en el cuarto renglón. Entonces hay una matriz de coeficientes de la beta 0 y de la beta 1, que es esta. Esta es la matriz de coeficientes. La matriz o el vector columna de incógnitas es solo beta 0 y beta 1. Y los términos independientes, que es el valor de la y, el vector columna de la y es 120, 135, 133 y 180. Ahora, toda esta matriz de coeficientes son los valores de x prácticamente. Entonces, a esta matriz de coeficientes le vamos a llamar x, a esta matriz de incógnitas o vector columna de incógnitas le vamos a llamar beta, y a este vector columna de la variable y le vamos a llamar y. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Si fuera una ecuación lineal simple, algo totalmente normal, pasaríamos la x dividiendo a la y despejaríamos la variable beta. Bueno, recuerden que no hay divisiones en matrices, solo hay matriz inversa. Y hay otro detalle. Nosotros queremos que beta se quede solito, o en todo caso quede multiplicada por la matriz identidad, que equivale a 1 en matrices. Pero si yo quiero calcular o hacer unas multiplicaciones de este lado con la x, si se dan cuenta, la matriz x no es cuadrada, tenemos que hacerla como una matriz cuadrada. Para hacer eso, para hacer este lado como una matriz cuadrada, vamos a multiplicar por la transpuesta de x. Y después multiplicamos el resultado por su inversa y obtenemos la matriz identidad del lado izquierdo de la ecuación, y con eso habremos despejado beta. Vamos paso a paso. Vamos a multiplicar por la matriz transpuesta de x en ambos lados. De esta forma ya logramos obtener una matriz cuadrada, porque este resultado va a ser una matriz cuadrada, y lo que le hagamos al lado izquierdo
se lo tenemos que hacer al lado derecho. Si multiplicamos por x transpuesta del lado izquierdo, tenemos que hacer lo mismo del lado derecho. Ahora, este mismo factor, x transpuesta por x, vamos a multiplicarlo por su inversa. Y lo que le hagamos a un lado, se lo hacemos al otro. Al multiplicar la inversa, la matriz inversa, por la matriz resultante de la transpuesta por x, de este lado obtenemos la matriz identidad. Observen muy bien, x transpuesta por x, pero de inversa. Por su mismo valor se genera la matriz identidad. Entonces queda de esta forma. Al generarse de este lado la matriz identidad, pues es como si fuera en matrices 1 por beta, que sería igual a beta. Entonces, el despeje de la matriz o el vector de incógnitas beta queda de esta forma. Hay que encontrar la transpuesta de x, multiplicarlo por x, sacar la inversa y multiplicarlo por el resultado de la transpuesta de x por el vector de la variable y. Entonces, la variable x es esta, ya la tenemos aquí. Tenemos que encontrar su transpuesta. Les voy a dejar un enlace de explicación de la transpuesta, pero ustedes sepan que la transpuesta es simplemente colocar la columna como renglón y la segunda columna como segundo renglón. Entonces, la x transpuesta la voy a colocar de este lado. Si esta es la matriz X, la transpuesta de X es esta otra. Observen que en la primera columna lo escribí como el primer renglón, la segunda columna lo escribí como el segundo renglón. Ahora lo que hay que hacer de acuerdo a la fórmula, hay que multiplicar la X transpuesta por su X. Vamos a poner la operación de este lado. Recuerden cómo se hace la multiplicación de matrices. Es la suma del resultado de las multiplicaciones de los elementos del primer renglón con los elementos de la primera columna. Y se suman las multiplicaciones de esos elementos. Y eso genera el primer elemento de la matriz resultante de la multiplicación. Vamos a ponerlo aquí. Ahora, el siguiente elemento va a ser la multiplicación de los elementos del segundo renglón con la primera columna y va a ser el elemento de esta posición. 30 por 1 más 35 por 1 más 40 por 1 más 42 por 1 y se pone aquí. El elemento de esta posición se genera multiplicando todos los elementos del renglón 1 de la primera matriz con todos los elementos de la segunda columna de la segunda matriz. 1 por 30 más 1 por 35 más 1 por 40 más 1 por 42. Se pone de este lado. Y el último elemento de la matriz resultante es la multiplicación de todos los elementos del segundo renglón de la primera matriz con todos los elementos de la segunda columna de la segunda matriz. 30 por 30 más 35 por 35 más 40 por 40 más 42 por 42. Y se pone la suma de esas multiplicaciones de este lado. Si se hacen todas estas operaciones, se obtiene una matriz cuadrada de 2 por 2 y el primer elemento
obviamente es 1 más 1 más 1 más 1. El primer elemento es 4. Se hace la misma suma con el resto de los elementos. Se multiplica 30 por 1, bueno, es 30. La suma de este elemento es 30 más 35 más 40 más 42. El resultado se pone de este lado. Noten que es el mismo de acá arriba. Y también se hace lo propio con el último elemento. Los resultados los vamos a poner de este lado. Muy bien, ya tenemos entonces el resultado de la multiplicación de la matriz transpuesta de x por x, que es este valor. Ahora, también nos piden multiplicar la transpuesta de x por y. Vamos a ponerlo aquí. Ahora observen cómo se hace esta multiplicación. Es el mismo procedimiento. El primer elemento, este 1, lo vamos a multiplicar por 120, más 1 por 135, más 1 por 133, más 1 por 180 y generan el primer elemento de la matriz resultante de esta multiplicación. Vamos a ponerlo acá. El segundo elemento de la matriz resultante es la suma de las multiplicaciones del segundo renglón de la matriz inicial, 30 por 120, más 35 por 135, más 40 por 133, más 42 por 180. Y se ponen como segundo elemento de la matriz resultante. Vamos a ponerlo aquí. Si hacemos esta operación, nos queda este vector columna de dos elementos, 568 y 21.205. Ahora, lo que hay que hacer es de este primer resultado, la matriz transpuesta de x por x, a este valor hay que sacarle su matriz inversa. Vamos a verlo de este lado. Para calcular la matriz inversa de esta matriz resultante de este lado, vamos a colocarla aquí y separar sus números con la matriz identidad del mismo tamaño. Voy a dejarles un enlace de cómo hacer el proceso del cálculo de una matriz inversa usando operaciones eliminación renglón. Básicamente lo que tenemos que hacer es empezar por el elemento 1, 1 de la matriz, por este número 4. Este número 4 lo volvemos 1 y para volverlo 1 vamos a dividir todos los elementos del primer renglón entre 4 y después vamos a volver 0 el número que esté debajo del 1. Lo siguiente que vamos a hacer es que el número de la segunda posición, de la posición 2, 2 de la matriz, este número que haya resultado aquí, lo volvemos 1 y después de haber hecho eso, volvemos 0 el de arriba. Vamos a empezar. Este número, este 4, lo tenemos que volver 1. La idea es encontrar la manera de que todo el lado izquierdo se convierta en la matriz identidad con las operaciones eliminación renglón y lo que resulte del lado derecho es la matriz inversa. Vamos a volver este 4, 1, multiplicando todos los elementos del primer renglón por un cuarto o dividiendo todos los elementos del primer renglón entre 4. ¿Cómo lo expresamos? Como un cuarto de R1. Como los números del segundo renglón no se ven alterados, los pasamos igualitos. Ahora, un cuarto por 4, 1. 147 entre 4 serían 147 entre 4. Un cuarto y esto sería igual a 0. Vamos a ponerlo aquí. Ahora tenemos que volver este 147 0. Vamos a sumar el primer renglón con el segundo y el resultado lo vamos a colocar de acá abajo. Sin embargo, si nosotros sumamos
todos los elementos del renglón 1, empezando por este 1, al 147, a todos los elementos del renglón 2, 1 más 147, sería 148. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a todos los elementos del renglón 1 para que al sumar los elementos del renglón 1 con estos elementos del renglón 2, la suma de este primer elemento quede igual a 0? Tendríamos que multiplicar menos 147 por 1, menos 147, más 147 me queda igual a 0. Todos los elementos del renglón 1 los tenemos que multiplicar por menos 147 y lo vamos a expresar de esta forma. Menos 147 por 1, menos 147, más 147 sería igual a 0. Ahora, menos 147 por 147 cuartos, más 5489. Lo vamos a poner acá en la operación. Entonces es menos 147 por 147 cuartos más 5489. Para poder sumar este valor tenemos que volverlo en cuartos. Entonces multiplicamos arriba y abajo por 4. Entonces queda de esta forma. Todo se está dividiendo entre 4. El menos 147 se multiplica por 147 y se le suma la multiplicación de 5489 por 4. Hagan esta operación y todo el numerador queda de esta forma. Queda como 347 cuartos, por lo tanto es el valor que colocamos aquí. Ahora, menos 147 por un cuarto serían menos 147 cuartos, más 0 serían menos 147 cuartos. Y se pone acá, menos 147 por 0, 0 más 1, 1. Vamos a poner esos valores aquí. Muy bien, ya terminamos la primera columna. Ya lo colocamos como el primer elemento 1 y el segundo elemento 0. Ahora este 347 cuartos hay que volverlo 1 y este de arriba hay que volverlo 0. Primero tenemos que volver 1 este 347 cuartos. Por lo tanto, todos los elementos del renglón 2 vamos a multiplicarlo por 4 entre 347, de forma tal que la multiplicación haga que este quede 1. Si solo fuera un cuarto, se multiplicaría por 4. Si solo fuera 347, se dividiría todo entre 347. Entonces consideren que estamos dividiendo todo entre 347 y al mismo tiempo multiplicándolo por 4. De forma tal que cancelemos este 347 al dividir entre 347 y este 4 lo estamos cancelando al multiplicar todo por 4. Queda de esta forma. $4 sobre 347 por 0 es igual a 0. 4 347avos por su inversa, que es 347 cuartos, quedaría igual a 1. Noten que este quebrado, 4 sobre 347, al multiplicarse por este número, primero queda negativo, más por menos da menos. Y después en este se está multiplicando por 4 y en este se está dividiendo entre 4. El 4 se cancela. El numerador 147 queda intacto y el 347 también, pero en el denominador, quedando el quebrado de esta forma. Finalmente, 4 sobre 347 por 1 te da 4 sobre 347. Vamos a ponerlo aquí.
Ahora, como último paso, tenemos que volver este 147 cuartos 0. Entonces tenemos que multiplicar todos los elementos del renglón 2 por menos 147 cuartos para que al sumarlo con los elementos del renglón 1, este valor de aquí sea 0. La multiplicación-eliminación de renglón queda de la siguiente manera. Como los elementos del renglón 2 no se ven alterados, vamos a copiarlos igualitos. Ahora, menos 147 cuartos por 0, 0. Más 1, 1. Menos 147 cuartos por 1 más 147 cuartos daría igual a 0. Menos 147 cuartos por menos 147 sobre 347 más un cuarto. Esa operación vamos a ponerla de este lado. Para poder sumar este un cuarto, si se fijan, aquí tenemos el 4 también como denominador, pero tenemos también el 347. Entonces, para el siguiente quebrado tenemos que multiplicar por 347 arriba y abajo. Ahora, todo queda dividido entre la multiplicación de 4 por 347. Y en el numerador, menos por menos da más. 147 por 147 se pone acá arriba. Más 347. Hagan las multiplicaciones y el quebrado queda de esta forma. 21.956 tiene cuarta, por lo tanto queda el numerador como 5.489 sobre 347. Ese resultado se pone aquí. Por último, vamos a multiplicar menos 147 cuartos por 4 sobre 347. Noten que aquí el 4 está como denominador y aquí está como numerador. Por lo tanto, al multiplicarse de esa forma, los números 4 se cancelan. Queda 147 en el numerador y 347 en el denominador. Y al hacer esa multiplicación y sumarle el 0, que es el elemento del renglón 1 que le corresponde, queda entonces menos 147 sobre 347. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, la matriz inversa de la multiplicación de la transpuesta de x por x es esta. Vamos a expresarla de este lado. Por último, lo que tenemos que hacer es, para el despeje que vemos aquí, que es la multiplicación de la transpuesta de x por x en forma de su inversa por el resultado de la matriz transpuesta de x por y. La matriz transpuesta de x por y es este valor. Entonces, esta matriz hay que multiplicarlo por este vector y obtenemos el despeje de beta. Vamos a calcularlo de este lado. Entonces vamos a multiplicar ambas matrices. Recuerden, los elementos del primer renglón por los elementos de la primera columna generan el primer elemento de la matriz resultante y a continuación multiplicamos los elementos del segundo renglón por la primera columna. Ambos los ponemos acá.
Muy bien, entonces el resultado sería como primer elemento, como beta 0, 617 sobre 347, y el segundo elemento o beta 1 sería 1504 sobre 347. Vamos a ponerlo de este lado. Entonces, la línea recta de mejor ajuste dentro de nuestro modelo de regresión lineal simple puede quedar expresado en forma de quebrados, siendo beta 0 617 sobre 347 y beta 1 1504 sobre 347, pero si dividimos estos quebrados, pues nos dan los números con el entero, con sus cifras decimales. Muy bien, eso sería todo. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Cuídense.